para, pues sí, por lo menos, no sé qué tanto alcance, pero por lo menos digamos, a esbozar un poquito, ¿no? Lo que quería decir hoy. Y pues justamente empezar con como, pues, como a modo de resumen o de síntesis, ¿no? Del capítulo de fuerza y entendimiento, ¿no? Es decir, pues qué conclusiones obtenemos de este capítulo, sobre todo con las últimas palabras de Hegel, ¿no? Eh, pues vamos a ver. Em, Tenemos entonces, pues esto, ¿no? El intento de la conciencia por comprender el en sí del objeto, que es este último intento, ¿no? En el capítulo Fuerza y Entendimiento, y comprender el en sí del objeto como un juego de fuerzas, ajá, cuyo producto es el objeto mismo que aparece, ¿no? O sea, entender el objeto justamente como una manifestación de ese juego de fuerzas. Y en ese intento, la conciencia, dice Hegel, no hace más que verse a ella misma en el interior del objeto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ve la conciencia en ese interior? Se termina viendo a sí misma, ¿no? Por eso un poco lo que le decía a Zaira, o sea, estrictamente ese vacío no es un vacío, ¿no? Porque, pues porque la conciencia, al final de cuentas, se va a reflejar ahí, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay que tratar de entender qué quiere decir esto de que la conciencia se va a reflejar allí, ¿no? Se va a reflejar en ese interior. Traigo entonces esta cita, ¿no? Por un lado, esta cita de Hegel justamente al final del capítulo de Fuerza y Entendimiento. Dice Hegel, ¿no? Se ha levantado, pues, ese telón que había delante de lo interior. Se muestra que detrás de eso llamado telón, ajá, que debía tapar lo interior, no hay nada que ver, sino que nosotros mismos, yo creo que ahí está un poquito mal. Si no, a ver, déjenme ver, creo que ahí lo puse un poquito mal, alguna falla debía haber tenido, porque se lee raro, pero ahorita lo leo acá directamente del libro. Ajá. Dice, se muestra que detrás de eso llamado telón, que debía tapar lo interior, no hay nada que ver, si no es que nosotros mismos, ajá, si no es que nosotros mismos pasamos ahí detrás, tanto para que haya visión como para que ahí detrás haya algo que pueda ser visto. Ujú. Entonces, vean, o sea, vean esta forma en que lo pone Hegel, ¿no? Ahí yo quisiera como un poco problematizar qué es lo que está queriendo decir Hegel con esto. A mí me parece que Hegel no está diciendo, vean, también en ese sentido, este vacío no es tampoco, pues es entre comillas un vacío, ¿no? O sea, no, estrictamente no es un vacío, porque un poco lo que está diciendo Hegel es si hay algo que ver. O sea, la conciencia sí descubre algo, a final de cuentas, ¿no? Lo que ya decía yo, descubre, claro, esta inquietud detrás de los fenómenos, se descubre que la realidad es pura inquietud, es puro cambio, ajá, pero ¿por qué descubre la conciencia eso? Sino porque ella misma es la que ilumina ese interior, ajá. Entonces, un poco por eso esto que dice Hegel, ¿no? O sea, en ese interior no hay nada que ver, si no es que nosotros mismos pasamos ahí detrás. Es decir, si hay algo que ver en ese interior es porque la conciencia pasa ahí detrás. Ajá, es porque la conciencia penetra ahí, ¿no? O sea, penetra en el interior de la cosa. ¿Para qué? Para que haya visión, ajá, y para que haya algo que pueda ser visto. Ajá. Creo que es un poco como esa idea de que, digamos, pues algo es conocido para una conciencia, a final de cuentas, ¿no? O sea, una conciencia o una subjetividad es la que conoce, ¿no? Entonces, bueno, tenemos entonces pues esta metáfora del telón, ¿no? El telón que se levanta y que descubre entonces que detrás de las cosas, a final de cuentas, está la conciencia misma, ¿no? La conciencia misma se ve reflejada, ¿no? En el interior de las cosas. Me parece que esta metáfora puede hacer referencia a otra que usa ahí en la época Novalis, en uno de sus trabajos que deja inconclusos, que es el de los discípulos en Sais.
Que bueno, como ustedes sabrán, Novalis muere muy joven, ¿no? Para la época de la fenomenología del espíritu, creo que Novalis ya había fallecido, si no me equivoco. Entonces, bueno, deja ahí como una serie de obras inconclusas, entre esas Los discípulos ensais. Y ahí Novalis juega un poco también con esta idea vaya, de un grupo de personas que están siendo guiadas por un maestro, que van a visitar el templo de esta diosa egipcia, que es Isis. Ajá. Y ahí se plantea un poco esta idea del destapar el velo de Isis. ¿Qué es lo que ven, no? ¿Qué es lo que ve el ser humano cuando levanta el velo de Isis, no? Que, bueno, ustedes sabrán que pues Isis es la diosa, la deidad de la naturaleza, ¿no? Para la mitología egipcia. Entonces, qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que uno vería, ¿no? Un poco Novalis juega con esa idea. ¿Qué vería uno si levanta el velo de Isis, si levanta el velo de esta deidad que es la naturaleza? Pues lo que ve en el rostro de Isis no es más que su propio rostro, ¿no? O sea, lo que ve uno allí al levantar el velo de Isis no es más que a sí mismo. Ujú. Entonces, bueno, de algún modo, pues, valiéndonos de esa metáfora de Novalis, pues se trata de destapar el velo de la diosa Isis para que en su rostro veamos nuestro propio rostro. Ujú. Em, ¿Cómo entender esta idea, no? Es decir, ¿cómo entender entonces esta idea del telón que se levanta? ¿Cómo entender la metáfora hegeliana del telón? Bueno, creo que hay dos modos de entenderlo. Como siempre, ¿no? Hegel es muy complejo en el modo en que plantea las cosas. Un primer modo es desde la perspectiva kantiana, ¿no? O sea, lo que yo pongo ahí desde la perspectiva idealista trascendental. O sea, la conciencia se percata de ser la configuradora de su saber. Ujú. Es decir, de ser ella quien pone a priorísticamente las condiciones de posibilidad del conocimiento de los objetos de su experiencia. Incluso la misma idea del en sí, ¿no? O sea, la misma idea de la cosa en sí, creo que un poco también es lo que está queriendo decir Hegel. La misma idea de lo en sí es algo que la conciencia pone. Ajá. O sea, incluso ese en sí como incognoscible no es más que una idea de la misma conciencia, ¿no? Entonces, de algún modo creo que ese es como un modo en que se puede entender, pues, esta idea del telón que se levanta. Ajá. Entonces, la conciencia se percata de ser ella la configuradora de su saber. Por otro lado, creo que justamente, ya que hice referencia yo a la metáfora de Novalis, pues la otra perspectiva, pues, es justamente la romántica. Ajá. O sea, pues, la de los primeros románticos, ¿no? De Jena, entre los cuales pues ahí está justamente Novalis. Es decir, la conciencia se percata de ser ella parte de la naturaleza, de ser producto de las fuerzas configuradoras de los objetos. O sea, si todo ese capítulo fue un intento por explicar los objetos a partir de un juego de fuerzas, pues de pronto la conciencia, cuando se da cuenta de toda esa inquietud detrás de los objetos, llega a la conciencia entonces de ser ella parte de ese juego de fuerzas. O sea, llega a la conciencia de ser ella un producto de ese juego de fuerzas, ajá, de esa inquietud o de esa infinitud, como dice Hegel. Ajá. Es decir, descubre, ajá, en la estructura de los objetos su propia estructura. Descubre en el ser de la realidad su propio ser, por decirlo en ese sentido, ¿no? Entonces es como la metáfora de Novalis, ¿no? O sea, levantar el velo de Isis, de pronto la conciencia se ve reflejada. Ajá. Entonces, bueno, y de algún modo creo que también en ese sentido, creo que Hegel también pudiera estar haciendo ahí una crítica, pues justamente a la idea del ensicantiano, ¿no? Es decir, es un poco como lo ponía Carlos hace rato, en términos, pues, de este abismo como infranqueable entre fenómeno y pues, cosa en sí, ¿no? O mundo suprasensible, además, como lo incognoscible, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, aquí podemos preguntarnos justamente, ¿no? ¿De dónde viene ese abismo infranqueable entre la conciencia, ¿no? Y la realidad en sí? Ajá. ¿De dónde viene ese abismo infranqueable? Creo que parte de la crítica de Hegel pudiera ser que, pues que ese abismo infranqueable se abre,
¿no? Justamente porque hay una idea que es la que parecería que está detrás del trascendentalismo kantiano, hay una idea entonces de que la conciencia o el yo, ajá, se piensa como independiente o aparte de la realidad. Ajá. O sea, como si la conciencia no fuera parte de esa realidad. Entonces, como si esa realidad, como si, además, o sea, como la misma tradición filosófica ha puesto la realidad en términos de mundo externo, o sea, justamente como si hubiera un mundo externo aparte, ¿no? Diferente, opuesto al sujeto, ¿no? A la conciencia misma. Como si la conciencia no fuera parte de ese mundo, como si la conciencia no fuera parte de esa realidad. Ajá. Entonces, creo que justamente desde esa perspectiva, también Hegel le podría estar planteando, pues hay una crítica a cierto modo de entender el trascendentalismo kantiano, ¿no? Creo yo que este es como, eso podría funcionar entonces como cierre o conclusión del capítulo Fuerza y Entendimiento y que podría, y bueno, que tiende el puente justamente hacia la segunda parte, que es la parte de la autoconciencia. O sea, finalmente la conciencia entonces se vuelve o deviene autoconciencia, ¿no? Se vuelve consciente de sí misma, gana certeza de sí misma, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay otras cosas más que decir, ahorita lo quiero decir con la siguiente diapositiva, pero no sé si hasta aquí alguien quiera comentar o decir algo, Carlos, ¿no? Bueno, Mauricio, Mauricio. que ya levantó ahí la mano. Creo que también algo que en Hegel, justo en esto que van presentando Carlos y Alberto, es que Hegel también al hablar de este objeto está haciendo con mucha claridad hacer al sí mismo también objeto. O sea, Ujú, la autoconciencia, pues efectivamente genera esa separación y en consecuencia hacer autoconciencia de sí hace que también se haga objeto el mismo sujeto, la misma conciencia, por decirlo así, ¿no? Y en ese sentido creo que Hegel abre toda una vía, pues, a la subjetividad. ujú. Sí, exactamente, que es lo que vamos a ver a partir de esta parte de la autoconciencia, ¿no? O sea, como todo este estudio que hace Hegel de cómo se va conformando la subjetividad ya como autoconciencia, ¿no? Y además como autoconciencia dentro de una comunidad de autoconciencias, es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Por eso decía yo que estamos pasando además de un punto de vista meramente cognitivo, ¿no? O sea, hemos trabajado como desde un punto de vista meramente cognitivo, por decirlo así, ahora vamos a pasar a un punto de vista como más práctico, ¿no? Entonces, y sin embargo, todo eso es constitutivo del saber, o sea, el saber también se constituye así, ¿no? El saber también se constituye, o sea, si la fenomenología del espíritu es pues todo el recuento de lo que es el saber humano, pues el saber humano se ha constituido con el otro, ¿no? Entonces, de eso va a empezar a dar cuenta Hegel en esta segunda parte de la autoconciencia, justamente, en donde, claro, como dice Mauricio, lo que sucede entonces es que la conciencia se objetiva, ¿no? Se hace a sí misma objeto, por eso deviene autoconciencia, ¿no? Porque gana certeza de sí misma. Bueno, entonces, bueno, entonces voy a continuar, ¿no? Con los minutos que quedan. Pues entonces tenemos que el objeto que se asumía en sí, dice Hegel, no es en verdad. Ajá. Lo en sí solo era un modo en el que el objeto es para otro, dice Hegel. O sea, es un poco lo que les decía, o sea, creo que esa también podría ser una crítica de Hegel a Kant. Esa idea de lo en sí, de la cosa en sí, no es más que algo que también la conciencia pone, ¿no? Sobre el objeto. Ajá. Claro, lo pone como lo incognoscible, es algo que la misma conciencia pone. Ajá. O sea, la misma conciencia, digamos, que produce esa idea de lo en sí. Ajá. Entonces, a final de cuentas, por eso dice Hegel, eso en sí no termina siendo más que otro modo de ser del objeto para otro, o sea, para la conciencia. Ajá. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí pues tenemos que la conciencia ha ganado con la experiencia del objeto como un en sí o como un supuesto en sí, ajá, ha ganado certeza de sí misma. Me parece que en ese sentido, pues estamos, si lo quieren ver así, estamos como ante un replanteamiento
del cogito cartesiano, ¿no? Es del cogito ergo sum cartesiano. Yo lo veo así, o sea, ¿en qué sentido es como un replanteamiento del cogito ergo sum cartesiano? Porque justamente en el intento de asir el objeto, que hemos visto en los 3 capítulos anteriores y que culmina con el capítulo de fuerza y entendimiento, en ese intento por asir el objeto que siempre se desvanece, que con todo siempre se desvanece, al menos la conciencia está cierta de sí misma. Claro, hay una gran diferencia con Descartes, porque claro, Descartes llega a la certeza de sí, llega al cogito ergo sum, una vez que ha puesto, digamos, en suspenso toda la realidad, ¿no? O sea la duda metódica, o sea, cómo ha dudado de la realidad en diferentes niveles, ¿no? En 3 niveles, ¿no? Entonces, claro, una vez que pone en duda toda la realidad, tanto la realidad sensible como incluso la realidad matemática, ¿no? Con el hipotético genio maligno, entonces sí, ahí sí Descartes puede llegar a la certeza de sí, ¿no? Entonces, cogito ergo sum, ¿no? Y sin embargo, pienso, y puesto que pienso, existo, ¿no? Bueno, en Hegel un poco llegamos a esta idea también, pero creo que